quiero que entendamos que leer un texto no es simplemente oralizar el texto. Eso debe quedar bien en claro para nosotros. O sea, cuando vayamos a hacer que nuestros estudiantes lean, no podemos simplemente decirles, lean el texto, o sal al frente y lee el texto. Tenemos que hacer todo un proceso. Bien lo vimos en la definición que decía que el proceso de comprensión lectora es todo un proceso de interacción, de relación que hace el lector con el texto. Entonces, no dice que comprensión lectora es oralizar el texto, es un proceso. Y justamente ese proceso involucra una serie de capacidades que el estudiante va a poner en marcha para poder rescatar ese significado del texto. Y esas dos capacidades que nosotros o las dos capacidades principales que se van a activar en el proceso de comprensión lectora son el análisis y la síntesis. Estas dos capacidades son las que se van a involucrar directamente en la comprensión del texto. Cuando hablamos de análisis, nosotros ya sabemos que analizar, la capacidad de analizar, su concepto básico es justamente la separación de un todo en partes. Es decir, analizar es separar un todo en partes. En este caso, en comprensión de textos, el todo es el texto. Nuestro todo viene a ser el texto al que vamos a leer, al que vamos a comprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo que tenemos que hacer es analizar. A eso se refiere cuando decimos, vamos a analizar textos. Analiza el siguiente texto. En las instrucciones, cuando ponemos en nuestras prácticas o cuando vemos los libros, dice, analiza el siguiente texto. Porque siempre esta capacidad de análisis es la que se va a cumplir sí o sí para asegurarnos de que haya una comprensión. Entonces, el concepto básico de análisis dijimos que es separar el todo en partes. Esta separación del todo en partes significa que yo voy a dividir a mi texto en unidades menores, en las unidades menores. Por ejemplo, si tengo mi texto, que es el todo, y yo de repente como lector y como mi estudiante veo que él al momento de enfrentarse al texto en su totalidad no lo comprende, por diferentes causas, por ejemplo, causas como que de repente en el texto existen palabras que él no conoce, o por ejemplo, de decir que en el texto existen situaciones que él no puede relacionarlas porque no tiene los conocimientos previos, y una serie de causas que pueden estar impidiendo que él logre comprender el texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es separar ese todo en su unidad subsiguiente, en la unidad menor. Y una vez que nosotros separamos a este texto, voy a anotarlo por aquí, este texto lo vamos separando. Aquí tenemos lo que es el texto. Este texto, yo tendría que separarlo en su unidad menor. Y la unidad menor del texto viene a ser el párrafo. Es decir, lo que yo hago simplemente es ese todo, esa totalidad que me está haciendo muy difícil de comprender, ahora lo divido en sus unidades menores, que son los párrafos que lo contienen. Usted sabe que un texto está conformado por una serie de párrafos. Estos párrafos son unidades que conforman el todo que es el texto. Entonces, el análisis tiene que darse ahora ya párrafo por párrafo. Es por eso que nosotros le decimos a los estudiantes, vamos a analizar y lee, por favor, párrafo por párrafo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos analizando, dividiendo el texto. Este párrafo me va a ser mucho más fácil de poder comprenderlo. Es decir, ya no voy a comprender la totalidad. Lo que estoy haciendo ahora es comprender solamente un aspecto de este todo, que es un párrafo. Entonces, le voy a pedir a mi estudiante que analice el párrafo, párrafo por párrafo. Y cada párrafo le va a arrojar un resultado, una idea principal. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿qué pasa si el estudiante aún le es complicado comprender el párrafo? Es decir, no está preparado todavía para comprender el párrafo. Lee el párrafo y todavía no lo comprende. Tenemos que continuar con el análisis. Y dividimos ahora el párrafo en su unidad siguiente, que en este caso ya son las oraciones. Los párrafos están formados por oraciones. ¿Qué son las oraciones? En otras palabras, oraciones no son otra cosa que las ideas. Aquí vamos a encontrar a las ideas. Vamos a ponerlo con otro colorcito aquí. Aquí vamos a encontrar a las ideas, tanto la idea principal como también
la idea secundaria. Entonces, lo que hago ahora ya es separar este párrafo en ideas. Todas las ideas que componen el párrafo, el estudiante tiene que saber identificarlas. Todavía no le decimos que encuentre la principal y secundaria, simplemente que a ese párrafo lo divide en las ideas que lo componen. 3 ideas, 2 ideas, dependiendo de la cantidad de ideas que tenga el párrafo. Y lo que le vamos a decir simplemente es que el estudiante ahora analice idea por idea y vaya dándose cuenta de cuál de las ideas que componen a ese párrafo es la que tiene la información principal, la información más importante, la información que está explicando quizá, y uno va identificando y va dándose cuenta cuál de esas ideas se pueden dejar de lado, se pueden suprimir, y cuál es la idea que debe quedar como idea fundamental de ese párrafo. Pero oiga, sucede el caso en que algunos estudiantes, y no solamente estudiantes, también algunos maestros nos pasa, es que yo leo una idea y aún así todavía no la comprendo. ¿Qué está pasando? Pasa que a veces dentro de esa idea hay una palabra que yo no conozco el significado. Y ese significado que desconozco me impide que yo pueda comprender la idea. Ojo, estoy aquí yéndome al extremo, ¿eh? Pero estoy haciendo todo el proceso para que usted se va a encontrar con casos así. Definitivamente uno puede verlo desde su óptica y decir, bueno, que a mí no me va a pasar porque yo ya soy profesor, entiendo, pero nosotros trabajamos con estudiantes y al estudiante le puede pasar el caso de que lee mi idea y tampoco la comprende. Pasa que hay alguna palabra quizá que no está entendiendo, como también puede darse el caso de que un estudiante lea la idea y rápidamente la entienda, porque de repente se relaciona con lo que le pasó, con lo que leyó en otra información, etcétera. Entonces, ¿qué hago ahora? Las ideas simplemente, lo que me queda aquí es separar aquí al texto en sus unidades menores, que en este caso son las palabras. Aquí lo quería separar simplemente a la idea en las palabras, en los términos. Y aquí tendré que ir a identificar cuáles son los términos que componen a esa idea y cuál de esos términos es el que me está dando problemas. Si se dan cuenta, miren, estamos haciendo todo un proceso en el cual estamos descomponiendo al texto en sus unidades menores, en sus partes. Ahora, este proceso debe darme como resultado la comprensión. No hay ninguna razón para que yo al finalizar todo esto no pueda comprender, porque estoy yendo hasta la unidad mínima, que es la palabra. O sea, no hay otra razón. No va a ser que una letra le impida la comprensión, ya no es así. Es decir, si el alumno no comprende es porque de repente ha hecho mal el proceso de análisis. Es otra cosa, pero no es que, profesor, yo hice el análisis y aún no lo comprendo. No es que no lo comprendas, lo que pasa es que quizás has hecho mal el análisis, has hecho mal la división de este todo en partes. Pero muy bien, ahora una vez que el alumno ya hizo todo el proceso de análisis, ¿qué nos queda ahora? Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es hacer lo que se conoce como sintetizar. Ahora lo que hacemos simplemente es hacer una síntesis. ¿Y qué es una síntesis, profesor? Una síntesis no es otra cosa que la reunión, la reorganización que hacemos de esta información que nosotros hemos obtenido en el análisis. Es decir, todo aquello que yo he podido extraer del texto a partir de mi análisis, ahora lo que hago es una reorganización, una reunión, una síntesis. Y el resultado de estos dos procesos, debe darme justamente como resultado una comprensión del texto. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!